Buenas tardes, mi nombre es Francisco González de Cosío. Le extiendo mi agradecimiento al doctor José Gregorio Torrealba por su amable invitación a participar, aunque sea remotamente, en este cuarto Congreso de Arbitraje de Venezuela. Lamento no poder estar presencialmente, pero no aguanté las ganas de participar en una discusión tan interesante sobre el tema del interrogatorio en arbitraje con tan distinguido público y con los ponentes que están en esta mesa con ustedes. Voy a limitar mi intervención a 5 minutos. Y para ello quisiera hablar de un mensaje principal que quiero transmitir y de 3 subtemas para lograrlo. Y el mensaje principal en el contexto de interrogatorio en arbitraje que yo quisiera comunicar con este público es que en América Latina haríamos muy bien de aprender la técnica y la teoría del interrogatorio que se enseña en Common Law, tanto inglés como estadounidense. El motivo es una técnica que logra objetivos útiles y loables en cualquier proceso, incluyendo arbitral, y para lograr esos objetivos, las partes y la técnica debe ser conocida. Y esos son los 3 grandes temas que quiero abordar en estos breves minutos. ¿Cuál es el objetivo de un interrogatorio? Yo diría que son básicamente 3 cosas. Averiguar, comunicar y persuadir. Averiguar la verdad de lo ocurrido, o por lo menos lo más cercano a la verdad. Comunicarlo al evaluador, al juzgador, al árbitro, y persuadirlo de que su versión de los hechos es la más fiel a la verdad. Ese es el objetivo de un interrogatorio. 2. ¿Cuáles son las partes que debe tener conocimientos objetivos? Me refiero a los abogados de parte, obviamente, a los árbitros y a los peritos y testigos. Y sobre ellos quisiera decir un par de reflexiones que someto a la consideración de este público. Sobre las partes, existe una técnica, que es lo que voy a hablar en mi segunda parte de intervención, existe una técnica sobre cómo llevar a cabo el interrogatorio, y esa técnica es una que implica saber no solo teoría, sino tener mucha destreza, mucha práctica sobre esa teoría. Sobre todo recalcaría que hay cosas que deben hacerse y cosas que no deben hacerse. Debe, por ejemplo, respetarse siempre el proceso, obviamente respetar a los árbitros, respetar al adversario, respetar al testigo y al perito. Debe uno de no entregarse a una pasión si se siente en el transcurso de la batalla que es la audiencia, y debe uno respetar las resoluciones que dicte el tribunal arbitral en el contexto, por ejemplo, de una objeción. Respecto a los árbitros, y este es un tema que presiento que es mucho menos tocado que abogados de parte. ¿Cómo debe actuar un árbitro en el contexto interrogatorio? Uno observa que hay todo tipo de estilos. Está el estilo intervencionista, está el estilo laissez-faire, que hagan lo que quieran las partes, y dentro de estos grandes espectros hay todo tipo de posturas respecto de árbitros. Mucho es cuestión de estilo, y sobre ello no me meto mucho, pero hay, por ejemplo, algo que creo que es delicado, y son las interrupciones. Uno observa con mucha frecuencia que los árbitros interrumpen, no solo intervienen, interrumpen el diálogo que ocurre entre las partes, y como resultado el abogado de parte que quiere lograr transmitir un mensaje vía su técnica de interrogatorio no lo logra, le descomponen su estrategia. Entonces someto a la consideración de este público que lo primero que debe hacer un árbitro para ser un buen árbitro en el contexto de interrogatorio es guardar silencio durante la etapa del intercambio de las preguntas directas, cruzadas y redirectas, y a veces recruzadas, para escuchar, y luego, obtenidos los puntos o decantados los puntos más importantes, que sobre esos puntos muy específicos haga preguntas muy directas, muy bien pensadas, muy concisas. Otra cosa que debe saber el árbitro es la técnica de interrogatorio. Uno observa que como las reglas de interrogatorio no le aplican a los árbitros las ignoran con frecuencia, y entonces piensan, por ejemplo, que una pregunta que contiene la respuesta, la famosa leading question, es una pregunta incorrecta. Y eso probablemente es el síntoma más comunicativo de que un árbitro no conoce la técnica de interrogatorio. Las preguntas leading son perfectamente válidas en el momento correcto. Tercero, los testigos y peritos. ¿Qué quisiera decir sobre ellos? Me gustaría decir algunos comunes denominadores, y lo primero es, debe uno prepararlos. Es decir, sobre esta discusión que existe en algunas partes del mundo sobre si debe prepararse o no prepararse un testigo, yo propondría que la respuesta es por supuesto que debe prepararse un testigo y perito, pero debe entenderse a qué me refiero con preparación. Preparación no significa que se le enseñe cómo mentir o que diga únicamente la verdad que le conviene a las partes. Preparación significa
prepararlo, valga la redundancia, con aquel ejercicio estresante, delicado, que se vive muy pocas veces en la vida, que es el ser enfrentado a un abogado preparado, inteligente y que lo va a atacar. Primero. Segundo, ¿qué hacer ante momentos de crisis? ¿Qué hacer ante trampas que se le pongan? ¿Cuándo no contestar? ¿Cuándo contestar? ¿De qué manera contestar? Si tiene la necesidad de hacer una pausa, ¿cómo manejar eso? Entonces, yo creo que la preparación es algo que sí debe ocurrir, pero entendida como una guía sobre qué debe suceder y qué no debe suceder, no sobre no decir la verdad. Lo propio con respecto al perito, pero el perito lo que agregaría es que tiene que hablar con la verdad, pero la verdad conforme a su ciencia. Es decir, los peritos en efecto tienen derecho a su opinión y todos tenemos opiniones distintas, y entre más sabe uno de algo, con frecuencia se encuentra que otro experto difiere de uno, y eso no quiere decir que las posturas no sean verosímiles o aceptables, quiere decir que cada quien, como decía Keynes, entre dos testigos o dos expertos hay tres opiniones. Suele pasar que entre más saben dos personas sobre una cuestión, más difieren sobre su opinión al respecto. Entonces, ¿qué quiero decir sobre ello en este contexto? Que el papel del perito no es, como algunas veces escucha, ser imparcial, ¿no? Eso le corresponde al tribunal arbitral. No es ser neutral, no es ser independiente, tiene una relación con las partes, lo van a escoger, le van a sufragar sus honorarios, va a presentarse como parte de la postura que está actuando. Lo que sí debe ser es veraz, es decir, debe comunicar su opinión legítima sobre cuál es el hecho técnico que se está discutiendo, acorde a los cánones de su ciencia. Por último, la técnica, y con esto concluyo. Sobre la técnica me gustaría decir un par de cosas, tres cosas: preguntas, formato y la objeción. Las preguntas, como adelantaba hace un par de minutos, hay básicamente dos tipos de preguntas: las abiertas y las cerradas, las open questions y las leading questions. Las primeras son preguntas como: explíqueme qué sucedió, para que el testigo o el perito se explaye en sus propias palabras, que digan todo lo que quieran. Y las segundas, las closed o leading questions, son preguntas que contienen la respuesta. Usted estuvo en la noche del 15 de mayo en Caracas, ¿correcto? Esa es una respuesta, perdón, es una pregunta cuya respuesta es un sí o no. Es una leading question, es una pregunta que contiene la respuesta en cómo fue planteada, y es un formato aceptable en examinación cruzada, más no en examinación directa o redirecta. Tiene una función distinta. Se resume a mantener el control sobre el testigo, el perito. Y es el tiempo del abogado que interroga el que está transcurriendo, por ende es natural que quiera mantener el control, sobre todo si quiere pasar o quiere transmitir el mensaje que quiere transmitir. No les miento, visto árbitros reconocidos en audiencias regañar a un abogado de parte porque en cross-examination estaba haciendo leading questions. Ese ejemplo ilustra lo que quiero transmitir en este público de cómo los abogados latinoamericanos, era latinoamericano, necesitamos conocer la técnica interrogatoria. La segunda cuestión, que es el formato, es direct, cross, redirect y a veces recross. Es decir, la examinación directa, que es la que se hace respecto al testigo o perito que uno ofrece al tribunal arbitral, que suele ser con preguntas abiertas para que exponga el testigo o perito. Cruzada, que es aquella que se hace del testigo perito contrario y que tiene el formato de preguntas cerradas. Redirecto, que tiene un formato también de pregunta abierta y que el único objetivo que debe tener redirecto es ver si hay algo que abordar o salvar respecto al cruzado. Esa es la estrategia, esa es la técnica que debe saberse sobre las preguntas. Y paso a las objeciones. Y aquí lo que me gustaría decir es que las objeciones son un arte, no son una ciencia. Y es que deben hacerse brevemente, tanto por quien la hace como quien contesta, inmediatamente contestarse en tiempo real por el presidente del tribunal arbitral. De tal forma que si parte A o el abogado de parte A tiene una objeción, debe decir la objeción especulativa o pregunta especulativa. 2 palabras o 3 o una oración. Y va a voltear el árbitro a la otra parte y verle con los ojos y preguntarle su opinión. Y debe contestar en una frase porque difiere y de inmediato. No debe ser un discurso largo que consuma tiempo. Debe ser una oración sobre por qué la pregunta no es, en este ejemplo, especulativa. Y en tiempo real el presidente va a decidir si procede o no la pregunta. Y cualquiera que sea la respuesta, los abogados de parte deben proseguir. No es correcto que uno de ellos polemice o que detenga a toda la audiencia porque considera que hay una gran injusticia. Es el momento para acatar y continuar.
Si siente que se le lesiona un derecho procesal, para eso están las objeciones por escrito. Pero en ese momento lo que debe ocurrir es continuar. Concluyo con decir que ha sido un placer ser invitado a este foro. Lamento en verdad no haber podido acudir con ustedes. Me interesará conocer la retroalimentación que surge de este congreso y agradezco mucho la oportunidad para participar. Buenas tardes a todos.